Y hoy les quiero compartir un mensaje corto y quiero que comencemos con una oración. Padre, gracias porque tú estás aquí. Te pido, Padre, que seas tú quien nos hables. Espíritu Santo, toma control de mis labios, Señor, para que yo pueda hablar tus palabras, Señor. Sé que voy a hablar hace mucho, Señor, y que tu consuelo y tu Espíritu Santo ya está aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, de verdad que es algo que yo le pedí, de verdad le dije, Señor, dame la palabra para tus hijos. Esa es la palabra que Dios me dio. Hoy el mensaje es para aquellos que dicen, ayúdenme, me estoy hundiendo. Para aquellos que sienten que sus sueños se están hundiendo a culpa de otros. Aquellos que sienten que los que deberían de estarlos ayudando a salir a flote son los que están hundiendo. Aquellos que sienten que los problemas en su familia los están ahogando. Siento que muchos de los que estamos aquí fuimos al campamento y quizás cuando llegamos con una gran pasión, regresamos, o quizás en otro lugar que Dios los ha tocado, ustedes han sentido esa fortaleza y dicen, tráigame un muerto que yo lo revivo ahorita. Pero al regresar a sus casas, regresaron a escuchar gritos. Para aquellos que les está tocando llevar una carga que ni siquiera les corresponde. Aquellos que les está tocando ser el proveedor de la casa, que ya no aguantan, que sienten que están llevando cargas por problemas que están pasando en su familia. Dios hoy le quiere hablar a aquellos que ya están cansados de gritos, aquellos que ya no aguantan escuchar a sus papás que quisieran morirse, aquellos que ya no aguantan tanto dolor en su casa, a los que ya están hartos de gritos, heridos, cargados, que quieren servirle a Dios y que se mueren y quieren salir de ahí, pero los problemas que están pasando los están hundiendo. Y aquellos que deberían sacarlos al flote sienten que son los mismos que los están hundiendo. Y muchas veces pasa, quizás tú sientes que estás guardando tu santidad, que hoy sí estás buscando a Dios. Tú dices, ¿por qué, Señor? Hoy sí que te estoy buscando, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué yo tengo tantos problemas? ¿Por qué yo no puedo ser un joven normal? ¿Por qué no puedo vivir mi vida como los demás? ¿Por qué aquellos que andan haciendo cosas malas y están dañando a tantos son los que viven tan alegres? ¿Por qué yo no puedo tener padres así? Y quiero contarles una historia de alguien que vivió, que para nosotros él nació en la familia equivocada. Haciendo un paréntesis, un tip que les quiero dar es que el área en que más débil se sientan en su vida es el área en que menos conocen de Dios. Si sienten que en el área financiera es el área que se los está matando, busquen y lean qué dice Dios acerca de eso. Si es la pereza de lo que los matan, vean, busquen en la palabra qué dice Dios acerca de eso. Si los pensamientos sexuales y lo que sea, la sexualidad es esa área en la que ustedes están débiles en su vida, esa área es en la que debemos buscar. Y vamos a comenzar. La persona de que les hablaba es José. Vamos a nuestras Biblias y busquemos Génesis 37, 28, por favor. Creo que ya la mayoría hemos escuchado de José. ¿Quiénes han escuchado aquí la historia de José? La mayoría hemos escuchado, ¿verdad? Dice Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En los versículos anteriores dice que José le contaba a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos. José tenía 11 hermanos. Él le contaba a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos. Él tenía sueños.
José han escuchado la historia, él era un soñador, les contaba sus sueños, las visiones que habían tenido, y no voy a ahondar porque la mayoría las han escuchado. Pero dice la palabra que ellos lo vendieron y dijeron a ver qué pasa con sus sueños. Cualquiera hubiera podido decir, ¿por qué José no nació en una familia de predicadores? ¿Por qué José no nació en una familia de profetas? ¿Por qué tuvo que nacer José con 11 hermanos que lo odiaban? Quizás ustedes dicen, pero no conoces mi familia, no has visto mi familia. Pero la familia de José era tan incorrecta que lo odiaban, lo querían matar. Al final Dios hizo su plan y lo vendieron, pero aún así dañaron el corazón. Hay muchos de aquí que nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pusiste en la familia incorrecta? ¿Por qué tengo este papá? ¿O por qué nunca tuve ese papá? ¿Por qué nací en la familia incorrecta? Y hay muchos que quizás no los vendieron por dinero, pero los vendieron por una aventura, los vendieron por el alcohol, los vendieron por dinero y dicen, Dios me puso en la familia incorrecta. Génesis 30:23. Dice, y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Versículo 24, y llamó su nombre José. Afrenta significa vergüenza. Dios planeó enviar a José a esa familia para quitar la vergüenza de su familia. Quizás tú sentías, ¿por qué Dios me tuvo que poner en la familia incorrecta? ¿Por qué Dios me puso en una familia en la que hay tantos odios? Pero yo creo que aquí hay una generación de Josés. Quizás no sean todos, pero Dios quiere hablar específicamente a aquellos que Dios los puso en su familia para quitar la vergüenza de esa familia. Y Dios hoy te está contestando, ¿por qué Dios me puso en la familia incorrecta? Es para quitar la vergüenza de esa familia. Y sus hermanos dijeron, vendámoslo, matémoslo y echémoslo en cisterna. Y digamos que una bestia lo devoró y veremos qué pasa con sus sueños. La mayoría sentimos que nuestra familia no entiende mis sueños. Señor, yo sirvo a ti, pero mi familia ni siquiera entiende, no entiende nada de eso. No entiende mis sueños, no entiende por qué hago esto, no entiende el amor que yo tengo por servirle a Dios, por amar a Dios, por llevar la palabra a otros, por cantarle a Él. Pero algo muy importante es que los sueños que tú tienes en tu corazón, no esperes que todos los entiendan, porque Dios a quien se los reveló fue a ti. Y a pesar de todo lo que pasó, la historia es que ellos lo vendieron, los madianitas lo compraron, lo vendieron como esclavo en la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia, como el ministro, como si fuera el ministro de seguridad de aquí, un hombre poderoso con dinero. Y dice que aún en eso, Dios extendió su misericordia y le dio gracia ante los jefes de la cárcel. Porque él, después de estar sirviendo con Potifar, lo acusaron de querer violar a la esposa de Potifar y lo mandaron a la cárcel. O sea, cuando ya parecía que Dios lo prosperaba en la casa de Potifar, las cosas se empeoraron. Y probablemente hay muchos aquí que dicen, ¿por qué cuando ya las cosas iban mejorando, de repente todo se va al suelo? Pero dice que Dios, aún en la cárcel, Dios le volvió a dar gracia. Y quiero que no ignoren esto. No ignoren que a pesar de lo que están viviendo, de lo duro que están viviendo en sus casas, Dios ha puesto gracia especial en ustedes. A veces de tantos problemas que tenemos, ignoramos la gracia que Dios ha puesto delante de nosotros. Ignoramos por el dolor que tenemos en nuestro corazón. Ignoramos que Dios nos ha dado una palabra para otros. Ignoramos cómo Dios nos está usando y las lágrimas nos cubren los ojos para no ver la gracia que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado frente a otros. Dios siempre estuvo ahí. No importa qué aflicción estaba pasando, la gracia de Dios estuvo en medio de la aflicción de él. Luego, para no hacérselos largo, él interpreta los sueños de unos hombres que estaban en la cárcel. Y ellos le dicen, vaya, que les ayuda, les interpreta los sueños y les dicen, acuérdense de mí cuando ya salgan donde Faraón, y sale el copero y el panadero, a uno lo matan, el otro sigue sirviendo al rey. Pero después Faraón tiene un sueño y dicen, y se acuerdan, el copero se acuerda de José y le dice, hay un hombre sabio, hay alguien con el Espíritu de Dios que está ahí en la cárcel que te puede interpretar tu sueño. Y algo importante que ustedes tienen que saber,
algo que hizo José en medio de la aflicción, él empezó a llevar palabra a otros. Quizás ustedes dicen, pero ¿cómo yo me siento hipócrita? ¿Cómo alguien tan herido le va a ir a decir a otro que Dios tiene algo para él? ¿Cómo alguien que está enfrentando peleas en su casa le va a decir a sus papás, le va a decir a los demás que tienen que honrar a sus padres? Les va a decir, ¿cómo puedo hacer yo eso? Pero José, en medio de toda su aflicción, en medio de toda la cárcel, le dijo, ¿saben qué, señores? Aquí están, vengan, yo les voy a interpretar los sueños. Yo le voy a servir a Dios en medio de la aflicción. Y eso fue lo que honró a José. Génesis 41:1. Bueno, aquí se cuenta que habían pasado 2 años cuando fue que ellos se presentaron, José se presentó delante de Faraón. Y la verdad, José tuvo revelación de los sueños que Dios tenía para él. Dios le mostró como todas las estrellas se inclinaban delante de él. Dios mostró como los manojos de paja que tenían sus hermanos se inclinaban delante de él. Pero no le mostró que iba a pasar 2 años en la cárcel. Nunca le mostró que lo iban a meter en una cisterna. Nunca le mostró que lo iban a acusar de intento de violación. No vio todo eso. Y es porque Dios te revela el sueño, pero antes tiene que prepararte. Dios te da el sueño, Dios te dice, yo tengo este propósito con tu vida. Pero hay cosas que Dios tiene que hacer para que se cumpla ese propósito. Y saben, José pasó 22 años desde que lo vendieron hasta que él estuvo frente a sus hermanos y les dijo, yo soy José. Para que se cumpliese el propósito tuvo que esperar 22 años. 22 años de aflicción, 22 años difíciles. ¿Y por qué les digo esto? No los quiero desanimar, pero tampoco no les quiero mentir. No sé cuánto durará el proceso en su casa. Me gustaría decirles ahorita, al final de que hagan una oración, cuando salgan allá, todas las cosas van a estar cambiadas. Yo no lo sé. Me gustaría decírselos, pero Dios sabe en su tiempo. La Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo y en su tiempo Dios lo hará. Porque muchas veces nos pasa que nosotros le decimos, Señor, cambia mi papá. ¿Por qué no cambia mi papá? ¿Por qué no cambia mi mamá? ¿Por qué no cambian mis hermanos? ¿Por qué no les cae el 20? Ya son tan grandes, ya te conocen desde hace tiempo. O quizás ni siquiera te conocen, pero no cambian. Y quiero decirles esto, Dios está tratando con sus padres. Así como Dios está tratando con sus vidas, también está tratando con ellos. Y no traten de meterse en el trato de Dios con ellos. Ustedes pueden orar por ellos, pueden doblar sus rodillas y decirle, Señor, te pido que tengas misericordia, pero Dios no va a terminar el proceso antes de tiempo. Dios va a esperar hasta el momento correcto. Si todavía hay una pieza que hace falta por ajustar en la familia, en tu familia, en quien sea que está viviendo una situación difícil, Dios lo va a hacer todo en su tiempo. Tú te puedes servirle mucho a Dios, te puedes entregar mucho a Dios, pero Dios va a seguir tratando con ellos hasta el momento en que ellos entiendan. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, la promesa es que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Así que, como decía el pastor, de que llega, llega. Tengan esa confianza de que Dios lo va a hacer todo hermoso en su tiempo. Y quizás ustedes pueden decir, pero ¿qué hago mientras? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si son 10 años? ¿Qué tal si son 8? Yo no sé. ¿Qué hago para mientras? Lo mejor que podemos hacer es imitar al mejor hijo de toda la historia. ¿Saben quién fue el mejor hijo? Lucas 2:51, no lo busquen, se lo voy a leer. Dice, y descendió con ellos, habla de Jesús, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No se cuenta mucho de la juventud. Sería chivo saber de la juventud de Jesús para poder guiarnos nosotros en la juventud. Pero si algo dice de él, es que estuvo sujeto a su padre en todo. Él siendo el omnipotente, él siendo el que tenía la sabiduría más grande del mundo, nunca cometió pecado, pero él se sujetó a sus padres. Y quizás ustedes me dicen, pero ¿cómo voy a obedecerle a mis papás? Vos no los conocés, Luis, vos no conocés a mis papás. Si vieras cómo me quieren que haga todo, quieren que siempre ponga dinero para todo, me ponen cargas que no me corresponden. Pero mi consejo es la Biblia. Dios no honra las excusas, Dios honra la obediencia. Dios no honra las excusas, Dios honra la obediencia. Dios no te va a valer
Pero mi papá, nada, obediencia. Dios honra la obediencia. Si leen Deuteronomio 28, ustedes se van a dar cuenta que Dios lo que honra es la obediencia. El mejor hijo del mundo, eso fue lo que hizo. Y lo que nos pasa a veces es que nosotros creemos que de verdad Dios estaba bromeando. ¿Acaso creyeron que cuando Dios dijo que los iba a probar con fuego como al oro fino, ustedes de verdad pensaron que estaba bromeando? Dios no estaba bromeando. Dios no puso ese versículo para rellenar la Biblia. Dios dijo que Él te iba a probar con fuego. Yo que he vivido cosas bien complicadas, se los digo que es casi literalmente Dios te pasa por fuego para probarte, para refinarte. Dios pudo evitar eso. Dios pudo evitar que José lo vendieran. Si han escuchado la historia de Daniel, Dios pudo evitar que a Daniel lo metieran al foso de los leones. Dios pudo evitar que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno de fuego. Pero ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo evitó? Dios le pudo haber ahorrado eso. A Pablo le pudo haber ahorrado que en cada ciudad que iba le terminaba golpeado. Dios se lo pudo haber ahorrado. Pero es que Dios literalmente te moldea como el oro fino. Y si Dios hubiese evitado, nunca estaríamos hablando. Este mensaje yo nunca lo hubiese predicado. Si José nunca lo hubiera vendido, yo nunca hubiera venido aquí a decirles a ustedes, Dios los trajo en su familia, Dios los puso en su familia para quitar la vergüenza que hay en su familia. Nunca hubiesen pasado maravillas. Y quizás la mayoría piensan, pero José tenía tanta fe que él disfrutó los años en la cárcel, él nunca vivió con heridas en su corazón, él nunca odió a sus hermanos. Pero quiero que me acompañen a Salmo 105, 17. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta por su persona. Hasta la hora que se le cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. No piensen que José vivió feliz, que él paseaba por la cárcel, que él siempre andaba feliz y no, él era de otro mundo, él no. Dice la palabra que él fue afligido en gran manera. Él pasó en la cárcel con aflicción en su corazón. Hasta si leen la historia se dan cuenta que al final él todavía no había perdonado a sus hermanos. Es que ¿quién puede vivir tranquilo cuando hay alguien que te ha causado tanto dolor? Dios dice que lo probó hasta el último momento. Él vivió grandes aflicciones que quizás ni siquiera nosotros hemos vivido. Por más dura que sea tu situación, él vivió aflicciones aún más duras, muchos más que nosotros. Y ustedes dirán, ¿por qué Dios lo puso en la familia incorrecta? ¿Por qué Dios lo afligió hasta que su palabra se cumplió? Es porque Dios lo estaba probando. Aquí dice que Él lo probó. Todo fue una preparación. El propósito, quitar la vergüenza de su familia, hubiese sido imposible si Él no hubiese pasado por todas estas cosas. ¿Y saben qué? Muchas de las aflicciones son una respuesta a sus oraciones. Y quizás ustedes pueden decir, pero yo nunca le dije a Dios, yo nunca le dije, Señor, que mi papá se separen, yo nunca le dije, Señor, que mi papá me grite, yo nunca le dije, Señor, que mi mamá me haga sentir que fui un error en su vida. Yo no pedí, Señor, escucharlos diciendo que se quieren morir y yo tener que ir a consolarlos como si yo fuera el papá. Porque Dios escuchó una oración, ya sea aquí, enfrente, en un altar, en tu cuarto a solas. Dios escuchó una oración. Dios, úsame. Y Dios está contestando tu oración. Dios está probándote. Dios está preparándote para lo que va a hacer contigo. No sé, dure 8 años, 20 años, dure un día, quizás mañana se resuelva, no lo sé. Pero Dios te está preparando. Así que bienvenidos a la escuela del Espíritu Santo. Dios los está formando.
Y yo era uno de los que decía, Señor, si yo no tuviera tantas aflicciones en mi casa, si esto no fuera tan complicado, yo te serviría mejor. ¿Acaso no crees, Señor, que yo te serviría mejor si quizás hubiese nacido en una familia que no hubieran problemas? Señor, yo te hubiera servido mejor si yo no tuviera este problema en tu casa, en mi casa. Si mi papá no estuviera tan mal, Señor, yo tendría más tiempo para venir y servirte. Señor, quizás muchos han dicho, Señor, si esto tan duro no estuviera pasando en mi vida, yo sería diferente, yo ya no tendría tantas ataduras. Si esto no estuviera pasando en mi casa, Señor, yo tendría más tiempo para servirte, mi mente estaría más fresca para orar, más fresca para leer la palabra. Pero es que el carácter no se forma de otra manera. Dios está formando tu carácter. Si pensaste que eso te interrumpía en tu formación con Dios, te quiero decir que al contrario, es parte de la formación que Dios te está dando. Las aflicciones que estás viviendo son solo parte de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es que Dios antes de ponerte a ganar todos tus amigos, antes de ponerte a ganar todo El Salvador para Él, antes de ponerte a ganar a todos los jóvenes de tu célula para Él, Dios quiere ganarte completo a ti. Dios quiere ganar tus sueños, Dios quiere ganar tus anhelos, Dios quiere ganar tu dependencia, Dios quiere ganar tu obediencia, Dios quiere ganar tu paciencia. Cada espacio de tu corazón Dios lo quiere ganar antes de que comiences a ganar a muchos para Él. Dios lo va a hacer en su tiempo, pero primero Él te está preparando. Él está ganando cada espacio de tu corazón. Y si tienes miedo, sé que muchos han venido aquí con miedo en su corazón. Y te quiero decir algo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado su espíritu. Donde sea que haya venido ese miedo que tienes en tu corazón, no viene del Espíritu Santo, viene del diablo. Así que devuélveselo porque no te corresponde. Y quiero que piensen esto. Dios es su Padre. Dios es su Padre. Dios nunca haría algo para dañarte. ¿Acaso creíste que Dios estaba permitiendo eso solo para hacerte sufrir? ¿Acaso pensaste que Dios está pasándote por todo eso solo para dejarte una herida en el corazón que nunca se va a cerrar? ¿Acaso crees que Dios está permitiendo que eso te pase para que no le sirvas del todo? ¿Acaso crees que Dios solo se quiere interrumpir lo que está haciendo en tu vida? Dios no haría algo para dañarte. Dios es tu Padre. No olvides eso. En los momentos difíciles, cuando ya no aguantes, recuerda que Dios no haría nada para dañarte. Dios te está formando. Y muchos tienen miedo porque sienten que las maldiciones de sus papás los están siguiendo. El alcoholismo, adicciones sexuales, todas esas cosas. Muchos tienen miedo a que la cadena generacional que ha venido en su familia de deshonra, de alcoholismo, de suicidio, y tienen un gran miedo en su corazón. Pero Dios dijo que Dios ya no iba a castigar a los hijos por las maldades de sus padres. Dios ha hecho una transfusión de sangre a ti. Desde que lo recibiste, su ADN corre por tus venas. Las maldiciones que dañaron a tus padres, todas las cosas que han venido en tu familia, que han traído vergüenza a tu casa, Dios las ha anulado. Y Dios está para cortar con eso. Tu vida sí será diferente. Y quiero que leamos Génesis 45. Eh, 45:5, por favor. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación.
Así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Quizás has sido maltratado, vendido por tu familia, quizás no literalmente, pero te vendieron por otra esposa, por otra familia, por otras cosas. Pero el sueño que Dios te ha dado hará que alguien sobreviva en tiempo de hambruna. Un día vas a estar delante de esos padres que solo herían, que en vez de tener amor tenían siempre parecían que tenían un cuchillo en su mano para herirte. Un día tú estarás delante de ellos y le vas a decir: saben que ustedes no me enviaron acá, fue Dios que me envió acá para preservar sus vidas, para quitar la vergüenza de esta familia. Y quiero decirte que el sueño que Dios te ha dado sí se cumplirá, porque no te lo diste vos, te lo dio Dios. Porque el plan no es tuyo, es el plan de Dios. Si tenías miedo, quiero decirte que sepas, el plan de Dios, porque te mandó esa familia tan complicada, es porque quiere que quites la vergüenza que ha venido por años. Y todo lo que está pasando, Dios, ¿a dónde estás? Dios te ha enviado ahí para llevar salvación a tu familia. Es curioso que Dios te envió para llevar salvación a esos mismos que te están hiriendo, esos mismos que te están lastimando. Pero un día Dios te va a poner, Dios te va a hacer cumplir su propósito para que tú lleves salvación a tu familia. Dios ha puesto un sueño único en tu vida, ese ministerio que Dios te ha dado, ese sueño que Dios te ha dado, ese propósito por el cual Dios te trajo a ti, es un sueño precioso. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser algo que muchos no van a hacer. Dios tiene algo único con tus manos, Dios tiene algo único con tus pies, Dios tiene algo único para tu corazón. Y ese sueño sí se cumplirá. Tú vas a alcanzar gente que yo no voy a alcanzar, que Alan no va a alcanzar, que el pastor Wilber no va a alcanzar. Sus vidas van a llevar luz a otros allá. Solo sepan que están en la escuela del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manera de luchar contra lo que está pasando en tu familia? La mejor manera no es siendo el hijo respondón que tú eres. La mejor manera no es siendo igual que tus papás. La mejor manera es cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y mi pregunta que les hago hoy: ¿están cumpliendo el propósito de Dios para su vida? Si su respuesta es sí, están en el camino correcto. Si su respuesta es ni siquiera es el plan que Dios tiene para mi vida, Dios quiere que lo busques. Dios tiene una cita arreglada en lo secreto contigo. Dios te está esperando en la intimidad para decirte: este es el propósito que yo tengo para ti. Yo no se los puedo decir. Alan, que es nuestro líder de jóvenes, no se los puede decir. En la intimidad es donde lo van a encontrar. Bienvenidos a la escuela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está listo para guiarlos si ustedes lo buscan en lo secreto de sus cuartos, donde nadie está. El Espíritu Santo está listo como un maestro para darte las instrucciones de tu vida. Y con lo que terminó José, cuando uno lee la historia se da cuenta de que él, en cierta manera, como que quería sobresufrir a sus hermanos un poco, porque los mandó, los hizo regresar, que trajeran a su hermano menor. Y ellos angustiados decían: estamos pagando lo que le hicimos a nuestro hermano. Y probablemente muchos de nosotros eso estamos haciendo. Simplemente les estamos haciendo pagar a nuestros papás lo que nos han hecho. Les estamos haciendo pagar con desprecio, les estamos haciendo pagar con tristeza, les estamos haciendo pagar con deshonra, con gritos, con irrespeto. Pero el momento en que él vio cumplido el sueño, dice la Biblia que fue cuando él perdonó. Estaba delante de sus hermanos y les dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero no se preocupen, porque no fueron ustedes que me enviaron acá, fue Dios el que me envió hasta acá. Eso es lo que el Espíritu Santo quería que yo les hablara. Pero
yo no se los puedo decir todo. Así que Dios tiene una cita arreglada con ustedes hoy. Hay palabras que yo no se las puedo decir. Hay cosas que yo no sé acerca de sus vidas. Pero el Espíritu Santo está aquí y Él quiere ministrarlos hoy. Así que le invito a todos que tengamos un tiempo a solas con Dios, que se puedan arrodillar, ahí el Espíritu Santo les va a terminar de hablar lo que Él quiere hablar específicamente para sus vidas. Ahí donde estás, ponte de rodillas. Si quieres irte a uno de los lados, puedes irte a uno de los lados, pero les invito a que todos en este momento, entremos en oración, porque Dios va a terminar este mensaje con una palabra poderosa específicamente para ti. Si tú quieres irte a los lados, puedes hacerlo. Si quieres más privacidad, quiero que ni líderes ni nadie esté orando por la gente, porque específicamente a los líderes es que Dios les quiere hablar. Músicos, todos de rodillas, porque el Espíritu Santo quiere hablar a sus corazones.